podéis hablar sobre esta mesa redonda. Bueno, antes de empezar, quiero dar las gracias a Nicolás de Leer Otras Cosas, la librería. Una librería que iba hace un poquito en Granada, que se lo ha organizado este evento, el Feria del Libro, que está en la caseta número 47, que es una librería feminista y LGBT. Y simplemente daré las gracias porque justamente la semana pasada nosotros tuvimos en la presentación de Bollo, de Melanie Pena, y fue maravilloso porque yo estoy viviendo allí con 19 años, justo en esa plaza durante 2 años, y para mí me hubiera volado la cabeza que cuando yo viví con 19 años a Granada hubiera encontrado esa referencia con esa librería. Así que sé que va a cambiar muchísimas vidas de adolescencia y de jóvenes, y ya está simplemente eso, agradecer a la librería. Y bueno, y aquí estamos para hablar del otro libro de infancia, que ahora los dos serán y cada uno presentar, porque qué mejor que vosotros mismos para presentar. Pero la presentación va a ser en formato de mesa redonda, donde vamos a sacar temas de los que trata el libro, para hablar de el antes y ahora de ser una persona LGBTI, tanto de la infancia, sobre todo de la adolescencia, y ver si han cambiado tantas cosas o no. Y primero presentar, como queráis. ¿Quién empieza? Por aquí. Bueno, yo soy René, soy psicólogo y actualmente trabajo como coordinador en una entidad en la que desarrollamos proyectos para... ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Sí, ¿no? De prevención de bullying. Sí, eso es Así, mejor. Con el micro un poquito. ¿Ya? Bien, maravilloso. Y bueno, coordino y desarrollo, elaboro, evalúo proyectos en la entidad que tienen que ver con la prevención del bullying hacia el colectivo LGTB, mujeres trans víctimas de trata, conocimiento de explotación sexual, menores víctimas de maltrato infantil, principalmente la mayoría de los hombres son menores trans. Y pues un poco eso. Tenemos también pisos para personas sin hogar, personas LGTB que se quedan en situación de calle o que tienen que salir de casa porque la situación es insostenible o la familia no atiende a las necesidades que tiene esa persona, no llega un momento en el que tienen que abandonar el hogar. Entonces en ese caso también se le acompaña ese proceso. Y pues eso va a ocurrir y ya está. Bueno, mis pronombres son él y poco. Pues yo soy Paco Tomás, soy periodista, guionista y esta es mi última novela, que es Coto privado de infancia, que habla precisamente de la infancia del niño marica en los años 70 y cómo todas las violencias no se acaban cuando dejas atrás a los agresores, sino que dejan huella, y cómo todo eso afecta al adulto que soy y que es el personaje de esta novela, que es Tomás Yahweh, a quien le he cargado yo la mochila al pobre. Así que, pues eso, y mi pronombre es él también. Gracias. Muy buenas, yo soy Carmen, mis pronombres son ella. Yo me dedico al mundo del teatro y por supuesto al mismo tiempo soy camarera, para cumplir el cliché. Y todo lo que escribo y a lo que enfoco mi trabajo también va en torno a lo feminista, lo LGBT, porque al final la lucha con la que me siento más concienciada y más cercana para mí. Y nos estamos trabajando en eso. Bueno, la primera pregunta sería, como tiene el título de esa pregunta, ser les rares de la clase. ¿Qué es para vosotros ser les rares de la clase? ¿Y qué de verdad? Es que es muy curioso porque, claro, seguramente yo, o sea, el Paco de los años 70, hoy, en una clase no sería el raro de la clase. Pero en los años 70 sí. Simplemente porque había una expresión de género que los niños consideraban que no era la que correspondía a un hombre. Y entonces me convertí en el raro que... Pero claro, o sea, yo me miraba al espejo y yo me veía igual que los demás. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Además,
Yo recuerdo, y lo comento también un poco en el libro, que yo no era el único que sufría acoso en el colegio. También lo sufrían chicos que eran gordos, lo sufrían chicos que tenían las orejas de soprillo. Había una chica que tenía los pies planos, la llamaban Frankenstein, por las botas que llevaba para los pies planos. Y yo, que me llamaban maricón, yo miraba al gordo y decía, es gordo. Yo miraba al de las orejas de soprillo y decía, tiene las orejas de soprillo. Frankenstein. Entonces yo hacía la asociación de ideas con los zapatos de Frankenstein y los zapatos de ella. Pero yo, ¿dónde se ve que soy maricón? O sea, ¿qué es? O sea, ¿qué ven ellos en mí que hace que constantemente me llamen maricón? Y ya a medida que iba pasando el curso, me iba dando cuenta que todo en mí era maricón para ellos. Mi manera de correr era maricona, mi manera de hablar, mi manera de llorar, mi estuche era maricón, mi cartera era maricona, todo lo que me rodeaba era maricón para ellos. Entonces me costó mucho llegar a saber, porque además años 70 no hay Google, no hay internet, no hay un buscador, ni referentes donde encontrar nada. Yo me fui a un libro, que bueno, pero de eso ya hablaremos más adelante, porque si no, soy aquí un monólogo que es pesadísimo. Pero claro, o sea, yo ahora cuando veo pues a personas no binarias, a personas con una expresión y con unos roles de género en las clases actuales, yo pienso, claro, es que yo realmente soy muy normativo, pasaría desapercibido en todo este abanico de identidades, ¿no? Pero claro, en los años 70 era, era el raro de la clase. Y seguramente hoy no lo sería. Ese mismo niño me refiero. Aunque también pienso que si yo fuese ahora un niño en los años 2000, pues posiblemente sería una persona no binaria. Yo obviamente también considero que hemos avanzado mucho y que hay muchas cosas que han cambiado, pero no sé hasta qué punto eso dejaría de ser así, porque sí que me he encontrado, he estado trabajando este año con Peque en colegio y me he encontrado muchísima homofobia, más de la que me imaginaba. Y estoy viviendo en Madrid, que es como de, no sé, los típicos comentarios, un niño diciendo el que se mueva maricón, claro, yo me tenía que mover, pero para que se le quiten las tonterías, que vea que la profe lo es. Y bueno, y por ejemplo, si tengo que, he estado como reflexionando estos días, porque al final teníamos que hablar desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, y he estado como reflexionando y yéndome un poco al pasado de cómo había sido mi infancia. Y bueno, esto es algo a lo que ya había llegado a esta conclusión, pero sí que se me ha hecho como más patente, y es que la infancia en niños gays es como muy diferente a la de las niñas lesbianas, porque sí que a veces se da esa violencia explícita en las chicas, pero por lo general lo que hay es una invisibilidad tremenda. Como no hay referentes, como ya de por sí las mujeres vivimos en una marginalidad, al final una mujer lesbiana vive una doble marginalidad, una doble invisibilidad. Y claro, yo no sabía que era lesbiana hasta que me fui de mi pueblo. Entonces, no es el mismo tipo de violencia, algún comentario por jugar a fútbol y cosas así, pero por lo general es la ausencia.
ni siquiera poder preguntarme quién soy, porque no sabía que existía. Es otro tipo de violencia, sí. Paso el testigo, compañero. Bueno, para mí ser la persona rara de la clase, pues era parecido a eso, era un abandono emocional. En mi caso no es que sea muy mayor, tengo aquí 40, 50 años, o sea, tengo 27 años, es decir, soy una persona joven que ha salido del instituto hace 9 años, es decir, ayer como aquel que dice, ¿no? Y yo no sabía lo que era una persona trans hasta que yo vine aquí con 18 años y yo dije, ¿eso qué es? Entonces yo encontré respuesta, para mí fue un boom mental, es decir, wow, es decir, encontrar respuesta a todo lo que a mí me faltaba, ¿no? Entonces, en mi caso, ser la persona rara de la clase era un abandono, un vacío, un saber que algo ocurre, saber que no encaja, que se meten contigo por no saber muy bien en qué, pero tampoco puedes dar respuesta, porque en mi caso tampoco me hablaron nunca de lo que era una persona trans. Sabía lo que era un hombre gay y gracias, que no lesbiana tampoco, que vaya todo, y nada más. Entonces, sí que es cierto que decimos muchas veces, bueno, las cosas están cambiando, tal. En mi caso no fue así. No sé si es por haber crecido en un medio rural. Yo nací en un pueblo perdido de la Mananilla, pero sí que es cierto que dando talleres de prevención, ¿no?, de la violencia hacia personas LGTBI, lo sigo viendo y además muchas veces son violencias muy enmascaradas. La violencia al final no termina de desaparecer, la violencia se transforma de alguna manera en la cual pueda seguir persistiendo, porque al final la violencia es un mecanismo de control, un control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad y una forma de que no nos salgamos de esa etiqueta o de ese traje que nos intentan hacer, ¿no? Y sí que es cierto que yo lo veo en las niñas con 5 o 6, con menos años, que digo, madre mía, que no tienen las oportunidades para pensarse, ¿no? Y fue un poco lo que me pasó a mí, que yo esas oportunidades las tuve pues, a partir de los 18 o 19 años, que fue cuando empecé a pensar sobre esto. Luego todo el trayecto de tú darte cuenta, de tú saber, conocer, comunicar el entorno, chocarte con un entorno que nunca has sabido tampoco entender. Entonces, en mi caso, pues ser la persona rara de la clase era eso, un abandono fácil. Y pienso que en parte sigue siendo así. Quizás no hay violencias tan explícitas como las que mencionan las del libro, no son violencias muy fuertes, o muy explícitas, muy críticas, digamos, pues son violencias críticas, sino que quizás esa violencia está más transformada de alguna manera, más enmascarada, pero sigue habiendo violencia, ¿no? Y creo que es algo que debería medio que encendernos la bombilla, ¿no? Yo voy a decir una cosa de lo que ha dicho Paco, de que además creo que es un relato común de muchísimas personas de la comunidad y muchos autores y autoras nos han hablado, y es que muchas veces cuando en el colegio nos llamamos maricón, bollera, travelo, X, nos están insultando con algo cuando nosotros ni siquiera sabemos qué es ser maricón. O sea, te están diciendo maricón cuando tú ni siquiera sabes ni lo que significa, ni si lo que te gusta ni nada. Y en el colegio ya te están insultando con eso. Y es verdad que de lo que justo lo que habéis dicho, a mí me pasó que estábamos en el colegio y había una obra de teatro y pues, igual que todos los chicos y las chicas llevábamos malla. Mi vecino se cambió, yo iba a casa de mi abuela a cambiarme y me invitaron como maricón. Es que eres maricón, porque vas con malla. Y yo, no, es que una obra de teatro. Y yo le dije, esta me la llevo. ¿Por qué no la ves? Es que es jugar al fútbol. Entonces, todo el rato es el tema de la masculinidad. Y además, yo pasé por diferentes deportes, por baloncesto, por taekwondo, todo me tuvo que salir porque no era un espacio seguro. Y justamente es eso, de que al final es eso, ¿no? La expresión, la identidad, es lo que ven en ti antes de que tú te des cuenta que está ahí. Y fíjate cómo es el patriarcado, que un chaval de 6 años ya lo sabe. O sea, un chaval de 6 años ya te mira y dice, tú no eres un hombre, con 6 años. O supongo que una mujer en un momento determinado, una niña te puede decir, a lo mejor como tú dices, esa invisibilidad que rodea lo lésbico y esa idea como de que la mujer no tiene ni siquiera
un deseo sexual, pues cómo va a tener una orientación sexual si ni siquiera la concebimos como un sujeto que puede dar y recibir placer, ¿no? Pero en ese caso a mí me flipa, o sea, cuando reflexiono sobre ello o sea, la fuerza del patriarcado que hace un chaval de 6 años te mire y diga maricón. O sea, a mí es algo que siempre me ha parecido brutal. Y es un poco la asociación de ideas que también hago en el libro, ¿no? El patriarcado necesita soldados y los está reclutando constantemente. Y lo hacen desde la educación, que es el principal lugar en el que empezar a reclutar a esos soldados que luego serán adultos, que puede que se deconstruyan. Yo todavía estoy en ese camino. O sea, es que claro, el patriarcado es tan brutal que es que cuando te quieres dar cuenta, y aunque pongas mucho esfuerzo en deconstruirte en muchas cosas, te puedes equivocar constantemente, porque es que o sea, parece que nos lo meten como en vena, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención eso, o sea, que fuera gente tan joven capaz de eso. Y me llama la atención también el papel de los juegos en ese entorno, ¿no? Porque tú dices que tú no jugabas al fútbol, ese ya era un argumento. Tú jugabas al fútbol, ese ya era un argumento. Yo no jugaba al fútbol. Y yo, como no jugaba al fútbol, me fui a jugar a la goma con las chicas. Con las chicas no hubo ningún problema. Yo llegué y dije, ¿puedo jugar con vosotras? Y me dijeron, sí. Y me puse a saltar a la goma. Y pararon el partido de fútbol y se vinieron a reírse. Y lo primero que yo sentí que era una agresión fue niña. O sea, el género como insulto. O sea, niña. Y luego ya de ahí, marica, maricón, todo. Los sinónimos posibles. Porque no jugué al fútbol y jugué a la goma. O sea, inmediatamente esos roles que ya hay en los juegos infantiles son lo que les hace sospechar y empezar a atacar. Y es muy curioso que sea con un juego. Totalmente. Él corre como una niña, él amenaza. Y bueno, no sé si lo sabéis de dónde viene la palabra maricón, porque la palabra maricón es tanto homófoba como misógina, porque deriva de la palabra María, que es el nombre más común de las mujeres en nuestra cultura occidental, y viene de decir no eres suficientemente hombre y te comportas como una mujer. Por lo tanto, no es bueno, porque ¿quién quiere ser mujer? Te estás degradando. Al igual que marimacho, es todo lo contrario. Eres María, pero eres macho, te comportas como un hombre. Tienes una masculinidad que no te pertenece. Entonces, eso es súper importante, eso, reivindicar todo tipo de identidades y todo tipo de expresiones. Y justamente ya que estamos hablando del tema del deporte, esto ya he explicado un poco, pero ¿habéis sentido en vuestra, obviamente esa es la respuesta, pero adolescencia que el deporte y el espacio seguro? No. Y de hecho a mí me cuesta entender a las maricas que están en los gimnasios. Imagínate, porque todo lo que tiene que ver con el deporte para mí es un espacio hostil. Porque la clase de gimnasia, o sea, la vida en el colegio era un infierno. Pero donde el infierno llegaba a la máxima potencia era la clase de gimnasia, donde la demostración constante de la fuerza y de la virilidad eran factores determinantes para aprobar la asignatura. Y yo no era un niño fuerte. Y entonces yo no podía saltar un Princeton. No se me daba bien saltar un Princeton, ¿no? Y ya era suficiente para iniciar la burla, para iniciar el ataque. Entonces yo he sido una persona que ha vivido y ha crecido ajena al deporte, porque para mí todo lo que conllevaba eso era un espacio hostil. Y de hecho a día de hoy me sigue pareciendo un espacio hostil. A mí el fútbol me parece el parque de atracciones del patriarcado. El primer insulto que se grita en los campos de fútbol es maricón. Entonces, a mí, o sea, yo veo el fútbol y veo a los hinchas de fútbol por la calle
En Madrid los vemos mucho cuando hay un partido de estos de Champions y que van como... que parecen orangutanes. O sea, para mí es una amenaza. Yo los veo por la calle, los veo venir y me viene otra vez todo el flashback a la cabeza, porque para mí son una amenaza. Aunque vayan coreando lo que quieran, para mí son una amenaza. Sí, bueno, además el deporte, al menos en mi caso, estaba segregado. Es decir, por un lado estaban los chicos, por otro lado las chicas, y alguna vez cuando mezclaban, que yo recuerdo esos momentos que era un poco la jungla, porque decía, a ti, maricón, no te van a elegir en la puta vida, te vas a quedar el último, tú la ansiedad de decir que me elijan por favor, porque es que si no, ya me van a dejar de ver, pero pues yo siempre era el último que elegían y además es que ni siquiera me elegían, era como tú has sobrado, ¿dónde faltaba? Pues allá, ¿no? Exactamente igual de jugando al Totalmente. rescate, o sea, que es lo que comento también en el libro, era jugando al rescate. Y entonces yo veía cómo iban eligiendo y tú te quedabas el último y los dos capitanes discutían de que si yo me quedo con el maricón, me tienes que dar dos a cambio de los tuyos. Porque el maricón es un lastre para mi equipo. O sea, claro, o sea, ¿con qué autoestima creces? O sea, bastante que estamos aquí. Sí, yo en mi caso, a mí me gustaba mucho hacer deporte y siempre he sido como muy buena deportista, pero es verdad que es un espacio al que yo no podía pertenecer. Entonces, ¿qué hacía? Ser la mejor. O sea, me esforzaba por ser la repera y que me escogieran, porque claro, está lo típico de te ha marcado una chica y se burlaban, como, ¿qué pasa? No puedo ser buena y ser una chica. Y eso siempre ha sido como algo en mi infancia, ¿verdad? Muy cercano hasta el punto de por mi comunión pedí la equipación del Barça. Y fue terminar la ceremonia, me quité el vestido y me puse la equipación. Claro, eso llama la atención cuando eres pequeño. Y por eso pues me esforzaba muchísimo hasta el punto de que en los procesos escolares hasta le ganaba a los chicos por decir, yo también me lo merezco, aquí estoy. A mí me pasó lo contrario. Yo en la comunión, yo soy de Macaé y en la cuna del mármol. Yo en la comunión, como todos los niños, tenía una placa de mármol que era un reloj y el escudo del Madrid. A mí el fútbol cero. Y encima ya me dejé en el equipo que tenía que jugar, porque claro, mi familia era del Madrid, tú tenías que ser del Madrid. Aunque tú no hubieras partido, tenías que defenderlo. Así que estuve toda la adolescencia encima de la cama con un pedazo de trozo de mármol con el escudo del Real Madrid. Pero luego más, justamente en el ordenador, del tema de los pósteres, que el protagonista comparte con su hermano una habitación y su hermano puede tener pósteres de jugadores de fútbol, pero él no tiene su espacio. Y a mí me pasaba igual, porque al final la decoración era la prediseñada, la que había ahí, la que un montón de recuerdos de familiares, y punto. Yo no podía decir porque había habitaciones, es verdad que las personas se ponen un poco más de espacio, pero también es y luego, hilando un poco con el tema, en la novela podemos ver como el protagonista no tiene un espacio seguro de convivencia ni con su madre ni con su hermano. ¿Cómo son vuestras realidades en la comunidad, en vuestra casa? ¿Son espacios seguros? ¿No lo son? No lo vean más que lo son, en el orden que queramos. Elijo el orden. Bueno, continúo yo. Bueno, en mi caso, yo no tengo contacto con mi familia de origen, con absolutamente nadie, solamente con mi hermano, y es un contacto muy limitado. Es decir, hubo un momento en el que decidí cortar contacto, también porque había maltrato infantil y había abuso físico, por mi identidad de género, por mi sexualidad, y nunca hubo apoyo ninguno. Es más, en el momento en el que yo ya voy a terapia, mi terapeuta o corta contacto, o lo corto yo, le escribo yo por el WhatsApp, lo corto yo, y yo ya le avisé, le dije que esto no puede continuar así, o sea, y la cosa continuaba igual, ¿no? Fue una familia que nunca reparó, nunca admitió, nunca asumió nada. Fue un proceso el más doloroso de mi vida, creo recordar. Y en mi caso, pues, corté totalmente contacto. Con mi hermano fue un contacto más limitado,
fue lo mejor. O sea, ahora mismo estoy súper feliz, pero en el primer momento pues no lo veía tan así. Y bueno, pues esa es mi experiencia. Ahora mismo pues tengo mi familia aquí, vivo aquí. Mi familia intento dar conmigo de todas las maneras posibles, absolutamente de todas las formas, contactando con amigos, con parejas, etcétera, con amenazas, explotaciones, chantajes. Es súper identificable. Sí que soy un poco al lado de ti. Sí, no sé, me acuerdo. Ya hemos dicho Macael, yo mi hermano. Sí. La plaquita del Madrid enseñado. Sí. Eso es cultural, sí. Totalmente. Y bueno, pues fue un proceso complejo porque al final es una familia que en ningún momento entendió, en ningún momento comprendió. Tuve que poner con mi pareja la puerta llena de miradas, amiguillas, antes de abrir por si acaso, porque se presentaban a veces, no respetaban ese límite que puse de no quiero saber nada, ¿no? De llamar a todo el mundo, oye, cogerlo de aquí, de allá, pasado, intentaron dar por familiares dejarme también pacientes, estar conmigo. Entonces, pues fue realmente complejo, la verdad. Pero bueno, hoy en día no sé nada, estoy de puta madre. Pero pues, fue duro, ¿no? Y es como digo algo que creo que una persona cis, una persona transexual, pues no tiene que enfrentar. Yo recomiendo que la gente que no esté preparada para empezar a asumir yo también entiendo que esos errores de tal magnitud que yo he cometido, asumir digo, es un impacto psicológico muy grande. Imagínate asumir no todo lo que has hecho con tu propio hijo, ¿no? Con la carga emocional que tiene esa palabra en la sociedad, hijo, ¿no? Pero sí que os animo a que si no estáis preparados no tengáis hijos. Y así los tenéis, pedid perdón, que está bien, reparar está bien. Y nada, siempre por eso. Y que es totalmente lícito eso, es decir, primero soy yo, primero está mi salud mental, primero está yo ser feliz y punto. Yo creo que tampoco hay que sentirse mal de decir que tú vas por delante de todo lo demás que pueda ser tóxico. Bueno, pues yo es que lo cuento en la novela, claro. No fue, claro, o sea, pues esos padres de los años 70, pues os podéis imaginar, o sea, no era un espacio seguro, la familia. Yo soy el mayor, en la novela me he inventado un hermano mayor, pero en la vida real yo soy el mayor. Luego tengo dos hermanas, la segunda es lesbiana y la tercera no salió hetero. Somos un anuncio de Benetton. Pero realmente o sea, mi padre pues era un padre ausente pues porque trabajaba. O sea, eran los padres que se iban a trabajar y además tenía un horario muy incompatible con el mío escolar y tal, entonces prácticamente pues no lo veíamos y mi madre era la que estaba ahí. Pero claro, mi madre es de esa generación que le hicieron creer que si intuía algo en su hijo que se salía de esa norma, tenía que cortarlo en seco. Y cortarlo en seco era con disciplina, con malos modos, con malos gestos, con castigos, con menosprecios. Entonces no era sencillo. Incluso en mi adolescencia no fue sencillo. Porque mi madre veía algo en la televisión, pues dos señores que se daban la mano en la televisión y decía, ¡qué asco! Es que qué asco, es que no hay nada que me pueda dar más asco. Y lo subrayaba mucho y yo estaba ahí al lado. Y yo sabía que eso era yo sabía que eso era un mensaje claro que yo tenía que recibir, ¿no? Y realmente esta novela nace siempre me cuesta hablar de estas cosas, fíjate, después de un año que lleva la novela. Esto nace, yo siempre he pensado que las personas de las comunidades LGTBI tenemos que contar nuestra historia.
porque nos han contado y nos han contado mal. Y tenemos que contarnos nosotros. Y tenemos que decir, esto es lo que me pasó, y me pasó de esta manera, y que lo conozcan, ¿no? La sociedad. Y yo pensaba, bueno, pues cuento la mía, pero no tenía final. Y entonces no sabía cómo acabar, hasta que unas navidades, al contrario que lo que le sucedió a René, mi madre me pidió perdón. Y ahí empezó a tener todo sentido. O sea, la relación que yo ahora tengo con mi madre, lo que me jode es que sea con ella con 80 años y yo con 55. Todo el tiempo que hemos perdido es lo que me jode y que no se lo perdono ni al patriarcado ni a nadie. Pero eso es lo que... O sea, cuando ella me pidió perdón y cuando ella me dijo, es que nos engañaron. Y me pareció que definía a una generación a la que engañaron diciéndoles que eso se podía curar y que se curaba con disciplina y que se curaba con... Yo tengo la suerte de que no me llevaron a terapia de reconversión, pero a día de hoy hay gente... Hay Granada, hay unos y lo siguen haciendo. O sea, ahora tenemos una ley que supuestamente prohíbe las terapias de conversión. Entonces, yo lo que espero es ver a todas esas personas en la cárcel. Pero mientras tanto, aquí seguimos y se sigue haciendo. Entonces, para mí fue un camino que ha llegado a este punto en el que estamos ahora, donde hemos aprendido a decirnos te quiero, porque nosotros no nos lo decíamos. Mi madre y yo no nos decíamos te quiero. Y luego, en una de las presentaciones que he tenido en Mallorca, hubo una persona del público que hizo un comentario que a mí me pareció muy potente, y es que responsabilizaba toda la novela, y en parte todo está responsabilizado en la madre, en la figura de la madre. Claro, es la madre la que está ahí, es la madre la que debe protegerte, es la madre la que tiene la obligación. Y claro, esta persona me dijo, ¿y el padre qué? El padre asumimos que como está ausente, ya está. Padre ausente, trabajaba, no tiene ninguna responsabilidad. Siguiente, la madre. Oye, pues el padre tiene exactamente la misma responsabilidad. El padre que le dice, a ver si no va a volver maricón. Claro, que eso es que además es el primer, que es un recuerdo que ni siquiera lo tengo yo. Es un recuerdo que se contaba en mi familia como una anécdota graciosa, que era que yo salía a bailar en la Chiripú y entonces todas las vecinas daban palmas y se lo pasaban muy bien, hasta que un día apareció mi padre y dijo, no me gusta que hagáis esto, aquí sí me lo vais a volver maricón. Y lo contaban como una anécdota, hasta que llegó un momento que era tan evidente el maricón que ya no era graciosa la anécdota. Pues yo en mi caso pues vuelvo a la incomprensión y al silencio. Por un lado, sí que al principio, pues en mi familia más cercana hubo mucha incomprensión, salvo mi hermano, que dijo, sí se veía venir. Pero mi madre, digamos que me sacó del armario. Yo volví, me fui a estudiar fuera, y cuando volví al pueblo estaba contando una anécdota sobre una chica que yo pensaba que yo le gustaba a la chica, ni siquiera era al revés, y ella me dijo, tú no serás marimacho, Teresa. Yo me quedé, ¡ah! ¿Qué he dicho? Y luego cuando me eché ya una pareja estable, como que las cosas se asentaron, pero bueno, sigue habiendo cosas con las que sigue sin entenderme mucho. Por ejemplo, ahora he empezado a hacer drag king y ¿vale? Como que no entiende mucho qué estoy haciendo, porque me he visto de hombre. También me pregunto, ¿tú no serás transvesta? Y yo, volvemos a la misma pregunta de hace unos años. Y por otro lado, el silencio, porque
en mi familia no se habla. Yo soy una persona que soy bastante activista en torno a esto y que hablo con bastante libertad, no me coarto de quien esté delante. Sin embargo, en mi familia esto no se menciona. Pongo un ejemplo: llega una prima de mi madre y estamos todas las primas reunidas y a todos, no sé quién tiene novia, ah, muy bien, no sé cuánto tiene novia, ah, muy bien, me salta. Pregunta a la persona, vale, no pasa nada, no importa. Pero son como pequeñas cositas que dices, sabemos que no queréis hablar de este tema y que os incomoda, pero a mí no y a Caro también. Fíjate que yo, o sea, Lo comentaba también en el libro, la importancia que nuestras familias salgan del armario con nosotros. Porque claro, no tiene sentido si nosotros salimos del armario y nuestra madre no es capaz de, cuando llega la tía que dice, pero Carmen, pues si tu madre no es capaz de mirar a los ojos a la tía y decirle, pues Carmen tiene novia, ¿tienes algún problema? Pues entonces no vale de nada que hagamos, o sea, creo que tenemos que salir, porque siempre va a haber alguien que lo va a cuestionar, ¿no? Entonces, nuestra familia tiene que estar ahí. Por eso, hay una cosa que tenemos las comunidades LGTB, que a lo mejor las cis-hetero pues no tienen, no lo sé, pero que es muy bueno, y es que tenemos una familia biológica, pero también tenemos una familia lógica, que es la que nosotros elegimos para sobrevivir, No ¿no? puede ser así, porque la otra cara de encontrar tu familia la necesidad de tus hijos. Claro, que esa es la familia que en casos como los de René nos ayuda a sobrevivir, porque la biológica nos podría haber llevado hacia un final, y sin embargo estamos aquí gracias a la lógica, que es la que nosotros elegimos y es la que nos hace levantarnos cada mañana. Nunca lo he escuchado así, lo de que me encanta. No es mío. Es del autor de Historias de San Francisco, que es un libro maravilloso. Y es el que decía que tenemos familias biológicas y luego lógicas. Bueno, pues hablando de eso de la familia elegida, ¿qué ha significado para vosotros la familia elegida? Pues sí, yo creo que al final un poco lo que estamos hablando no es encontrar ese entorno en el que te puedas sentir más libre, ser tú mismo. Y yo lo he encontrado en mis amigas, sobre todo, porque al final, desde que salí del armario, me he vinculado casi siempre con personas del colectivo y es donde me siento más segura. Entonces, me parece algo fundamental, hasta el punto que se te olvida que existen otras cosas, ¿eh? Y digo, qué avanzada está la sociedad, no es que no solo me muevo en este círculo. ¿Cómo qué? Como que se te como espérate, ¿qué ha pasado? las mujeres... Así espera, así. Las mujeres trans en el Nueva York de los años 90, cuando entran en todas las house, tienen una madre. Sí. O sea, se llaman madres. Yo a mis amigos los llamo hermanas. Entonces o sea, yo tengo amigos maricas y luego tengo hermanas, que son hermanas maricas, que están ahí desde siempre. Sí, sí. Bueno, en mi caso, la familia lógica, la primera que yo elegí fue, para mí fue mi salvavidas, es decir, fue mi flotador. Fue y es, al final, en mi núcleo central. Yo no tengo ningún núcleo más, ni tengo nada aparte de eso, lo que tengo es la familia que yo elegí. Y bueno, además recuerdo los comentarios en el principio cuando llegué,
dejé de tener contacto con mi familia de origen, no me decía, bueno, te adoptamos nosotros, yo puedo ser tu padre, yo puedo ser tu tal, yo puedo ser tu cual, ¿no? Entonces fue muy bueno, porque al final hay gente que tengo ahí siempre y para mí son un espacio seguro, son vinculación, son seguridad, son cariño, son comprensión, son personas con las que no tienes que estar todo el rato dando explicaciones, con las que no tienes que estar todo el rato diciendo esto así o esto asado, ¿no? Claro, el otro día en el trabajo me decía una pregunta súper random que digo, ¿qué tiene que ver? Me dice, ¿cuántos amigos heteros tienes? ¿Cuántos amigos cis? Y yo, pues no sé, espérate que abra el WhatsApp. Abrí el WhatsApp y digo, son 5 o 6. Uno es mi hermano. Y me dice, no, pero pasa que tienes heterofobia. Y le digo, no, mariquita, es que si yo cada vez que estoy con alguien tengo que contarle 20 veces que no soy ella, que soy él, que no me trata así, que me trata así, pues yo estaría todo el día con un arma de fuego en la mano haciendo así. Porque también sigue siendo violencia, desde cuestiones incluso tu realidad y tu experiencia, no será tan así, eso sigue siendo violencia. Y al final eso no lo tienes cuando tu entorno seguro, tu entorno de la comunidad es vivir con las mismas cosas que has vivido tú. Y luego tenemos códigos. Es decir, Totalmente. entre los heteros tienen sus códigos de que entre ellos se entienden, o sea, tienen 3 onomatopeyas, entonces, entre esas 3 se van moviendo dependiendo del contexto, significa una cosa u otra, y luego nosotros tenemos también nuestro lenguaje. Yo muchas veces hago broma en el trabajo. ¿Cómo es el nuestro? Yo hablando en el trabajo con gente del colectivo, ¿no? Pues aparecen los enteros, la gente sí se queda como insultado. Y yo no tiene nada que ver contigo. Entonces, pues son códigos que al final también la gente necesita eso, porque eso también es vinculación y es familia. Pues las familias tienen sus códigos. Y al final dicen, no, es que los gays, los trans, no, es que habláis diferente al resto, porque es que todas las familias tienen sus códigos, es que no es algo específico nuestro. Y eso también es necesario, no todo va a ser, o sea, también es necesaria esa parte. Y eso creo que te lo da la familia de todos. Que luego podemos educar a nuestros padres o intentarlo. Pues claro, o sea, yo con mis amigos siempre hablamos en femenino. Yo hablo mucho en femenino. O sea, yo estoy con mis amigos y digo, estoy harto, está el coño, porque he hecho y porque no sé qué. Hablo mucho en femenino. Entonces cuando salgo de ese contexto y me voy a casa de mi madre con mis hermanas y mi cuñado, sigo hablando en femenino porque no me doy cuenta, ¿no? Y entonces de repente digo, hostia, está el coño, y entonces veo que me hacen así, que miran como... Y yo, pues ahora, claro, ahora ponte a explicar qué quiere decir, o hablando por teléfono que estoy, señora, ¿pero qué va a hacer, señora? Hoy estás loca. Y dice, ¿quién era? Digo, José. Mi madre, pero ¿cómo que? Entonces, claro, mira, mamá, esto... Y tampoco le tenemos que exigir que lo entiendan todos. Son de otra generación, tienen otra manera de... No puedo pretender que entienda que José y yo nos llamamos señora. No lo puedo. Ya está. Déjalo, mamá, déjalo, no pasa nada. A nosotros nos pasa que Rafa está por ahí con mi pareja, que su hermana pequeña vive con nosotros desde los 12 años, es muy escolar con 19. Y claro, ella encima es género fluido y bisexual. Bueno, tenemos muchísimos códigos en casa, muchísimos memes, encima tu propia generación Z, y ahora había descubierto muchísimas cosas. Bueno, pues las cenas de Navidad en casa de su padre son intentando una de dos, o cómo colar ese tipo de códigos, si su padre se dé cuenta, o cómo intentar no colarlo, como miramos y es como nos miramos más en plan de esto, que sí, tal, porque si su padre se queda loco y es como no podemos explicar muchísimas cosas. Pero sois 3. O sea, somos mayoría. Somos mayoría. Bueno, pues ya queda unos 5 minutillos. ¿Quería hacer preguntas? Sí. Bueno, he dicho que sí, pero no tengo por qué ser la primera siempre. Sí. Sí, puedo tocar. Bueno, buenas tardes, yo soy Sandra Rodríguez. Pues yo te adoro. Tal cual, te lo digo. Te sigo en Twitter, sigo tu programa y
fantástico, gracias por venir. Y bueno, y a todos que estáis en la mesa, que os quiero mucho y lo sabéis. Yo tengo dos preguntillas para hacerte a ti y a la mesa, ¿vale? Bueno, la primera, un comentario. Has dicho antes lo de volverse maricón. Aquí en Granada le dicen echarse a mano. Echarse, que quien se echa a la droga, echarse, se ha echado a mí. Yo cuando hice mi transición, ¿te acuerdas fulanito? Pues se ha echado a maricón. Se ha echado, quien se echa a la droga o se echa al tabaco, ¿no? Entonces, como cosa de aquí de Granada. Entonces yo tengo dos preguntas. La primera, tu programa, vamos, es un faro entre la niebla más densa, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué podríamos hacer? ¿O qué se podría hacer para que en vez de estar en Radio Film un sábado por la noche y un domingo, que me parece un área estupendo, pero a mí no me gusta salir de tapas, ¿qué quieres que te diga? Que estuvieran prime time, que estuvieran no sé, en un Radio 3, por ejemplo, en prime time, en un horario más, bueno, no quiero ofender a nadie, pero más visible, si al final todo va de visibilidad. Esa es la primera de las preguntas. La responde yo. Pues mira, nos ponen en ese horario porque utilizamos un lenguaje y unas frases que pueden incomodar al resto de los oyentes. Que es muy curioso. O sea, nosotros tenemos unos códigos o unas maneras de hablar o de lo que hablamos que, oye, pues que no lo tienen que escuchar los niños y entonces siempre 11:30, 12 de la noche. Y ponernos con más tiempo y en prime time, yo supongo que eso tiene que ver con que empecemos a ocupar espacios de poder. Y cuando ocupemos espacios de poder, podremos empezar a colocar las cosas que queremos ahí, porque de momento en el poder están los ciseteros. Entonces, hasta que no los quitemos, bueno, a veces puede haber un manica en el poder como Marlaska que tampoco nos sirve de mucho. pero bueno. Es que, bueno, te lo digo entre las cosas porque en la misma cadena pública que pagamos todos, el mismo día, sábado, a las 3 de la tarde, el programa pseudo feminista que nos pone a caído, pero a caído, ¿eh? Yo lo he denunciado al defensor de RTVE y me dijeron que, bueno, libertad de opinión. Entonces, claro, me llama la atención simplemente a las 3. Ya, pero es muy curioso que con todo el tema trans sea libertad de opinión y sustituye mujer, hombre trans, persona no binaria por negra y utiliza la misma frase que has utilizado y a ver si te funciona. Si te da vergüenza leerla, pues cariño, no es libertad de opinión, es racismo, es transfobia, es machismo. Entonces no puede haber un programa que fomente la transfobia. Ya, yo sé que lo hay, claro, sí, porque creen que es que todo lo que tiene que ver con las comunidades LGTB, ir en contra de las comunidades LGTB es libertad de expresión. O sea, pues creo que tenemos todavía esa conquista por hacer, igual que la han hecho las personas con todos los discursos anticolonialistas y con todos los discursos de raza, que es, bueno, pues ocupar este espacio, que estos son derechos humanos, esto no es libertad de expresión, ¿no? Y una segunda pregunta, y ya cedo un poco que... A ver, en esta me gustaría que te mojara o paséis, yo creo más o menos ya también, pero me ayudaríais en lo personal. Supongamos que hay un partido político en España que aprueba una ley, pero como a que le arrancan una muela sin anestesia, ¿suena? ¿Sí? ¿Qué creéis que debería de hacer una persona activista? ¿Estar dentro de ese partido para seguir chinchando y seguir moviendo y como algunos dicen, es que hay que estar dentro para mover los miembros porque si no nada cambia? ¿O irse cuanto más lejos posible porque provoca mucho sufrimiento? Yo creo que no lo puedo decir más claro. Creo que las dos cosas son válidas, dependiendo mucho en realidad de cuál sea tu situación, y si crees que dentro de ese lugar puedes, digamos, movilizar y cambiarlo, o si te dices, mira, a mí esta toxicidad
no me da, así que me voy a otro sitio donde me quieran. Así que yo creo que depende mucho de tu lugar en la vida y tu salud mental y la solución al respecto. No sé si te sigue, pero Claro que sí. Yo estoy de acuerdo también. O sea, es que no... es como cuando piensas, no, es que hay que ser activista en Uganda. Bueno, hay activistas en Uganda, pero esas personas se juegan la vida cada día que se levantan. Entonces yo tampoco les puedo, ¿cómo le puedes exigir a alguien que se juegue la vida cada día? ¿No? Yo creo que cada uno decide qué papel juega y adelante con ello. O sea, sí entiendo que dentro de los sitios se pueden cambiar las cosas. Las maricas del PP no lo han conseguido, pero ahí siguen. Algún día lo mismo cambian algo, no lo sé. De momento no han cambiado nada, pero ellas dicen que sí, que desde dentro se pueden cambiar las cosas. Pero también entiendo a Carla Antonelli cuando dice, en los sitios a los que no me quieren, me voy. ya con esto despedimos porque llevamos unas rutas de tiempo. Muchísimas gracias a todos por venir. Y eso, muchísimas gracias por venir. Pero no sé, tampoco he dicho mucho de ¿Debajo de la mesa o detrás de la mesa? donde queráis. Perfecto. Ya está así. Ya está. No hacemos más lo que sea, pues aquí conmigo, así que. Ese me lo recoge. Me lo ha dicho